Buenas tardes, estamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada, el programa Pluralidades, como cada miércoles. Me da muchísimo gusto saludar a Vero Pulido. Muy buenas tardes, Vero. Buenas tardes, Violeta, y buenas tardes a tu auditorio. Bueno, pues como siempre nos da mucho gusto estar aquí con usted, y en esta ocasión hemos querido evitar tener un invitado, sobre todo para analizar entre nosotras, comentar y pues recordar toda la serie de acciones, actividades que se tuvieron a lo largo del año, iniciando porque, bueno, pues era un año lleno de situaciones y esperanzas políticas para todas las corrientes políticas que hay en la entidad veracruzana y en todo el país. Uno de los temas recurrentes era la renovación de los poderes. Aquí en Veracruz, Vero Pulido, ¿cómo recuerdas tú el inicio de este año 2018? Pues como decías, ¿no? Con el entusiasmo de los arranques, por ejemplo, de los registros, de los candidatos, y bueno, con una posibilidad que se veía en el caso del Partido Acción Nacional, te hablo a nivel estatal, de mantener la gubernatura, ¿no? Pero bueno, hubo todo este movimiento a nivel nacional, que bueno, ante una ventaja de muchos años de campaña del ahora presidente, que de alguna manera influyó en la votación aquí en el estado de Veracruz, cuando veíamos un trabajo, un gran posicionamiento de el que fue candidato de Acción Nacional, el licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez, ante cómo se iniciaron encuestas y todo. Entonces, pues sí, la verdad que fue un año de sorpresas en ese sentido, ¿no? Sí, recordamos también que hubo un abanderado del Partido Revolucionario Institucional que se le veían desde el inicio pocas posibilidades en el sentido de cómo se vino dando la administración de Javier Duarte de Ochoa, tan cuestionado, tan señalado por toda esta serie de tropelías de las que se habló. El hecho de que se quedaran las arcas vacías afectó terriblemente la credibilidad de este organismo político, y con ello, bueno, pues el resultado que tuvieron también, el abanderado, ¿no? Tenía que sufrir todo esto, ¿no? Fuese quien fuese. Aquí no era de que si José Francisco Yunes Zorrilla, o si otro abanderado del que se hablaba, Héctor Yunes Landa, pudieran hacer que remontara el Partido Revolucionario Institucional. Muy difícil era la situación para este partido, ¿no? El PRI. Sí, el porcentaje de credibilidad desde el arranque de lo que fue todo el proceso electoral era muy bajo, ¿no? Y luego también esto vino a tener cierto respaldo y a la vez restar el votos por toda la administración de Peña Nieto, el incremento a los energéticos, a los productos de la canasta básica, y luego el escándalo que hubo de la mencionada Casa Blanca, la modificación a la reforma energética, la reforma educativa, y todas estas acciones que vinieron haciendo que se desplomara la credibilidad, la popularidad, la forma en que se recibía este partido, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Parecía que la consigna era sepultar al PRI, así definitivamente es, ¿no? Es así que, bueno, vemos que muchos, yo no sé, no tuvieron como que la lealtad a su identidad política, y también parte del resultado es que vimos a mucha gente del Revolucionario Institucional pues apoyar, unos en abierto, otros con su propia estrategia previo a los días, en apoyar el voto a Morena, ¿no? Eso también fue algo que no pensaron en cómo iban a dejar todavía mucho más abajo en el porcentaje de votación de su partido. Sí, y bueno, pues todas estas situaciones hicieron que fuera disminuyendo, y luego se fue
agravando toda esta situación, porque pareciera que Javier Duarte iba poco a poco, se iban descubriendo muchas acciones de todas las propiedades que tuvo en el extranjero, todo lo que se encontró de irregularidades, propiedades en el mismo país, y parecía que Enrique Peña Nieto no escuchaba, no oía, no veía nada, y la irritación de toda la ciudadanía pues se manifestó totalmente, al grado de que, bueno, pues se veía como dos punteros en todo el país: Andrés Manuel López Obrador por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Anaya, que también se veía con cierta fuerza, y un José Antonio Meade, que si bien es cierto era un hombre muy conocedor en la economía, pero toda esta situación también era como una lápida que cargaba, ¿no? Sí. Muy difícil de revertir la situación para ellos. Y en esa necesidad de la ciudadanía en ver un cambio en muchos sentidos, y bueno, ya ahora están viendo que no nada más es por el liderazgo de alguien, se requiere de muchas cosas para poder mejorar este país, que también, bueno, estamos en expectativa por todo lo que hemos visto desde que inició la administración del presidente electo, ¿no? Sí, y bueno, pues ahora con toda esta situación llegamos al día de las votaciones, ya con estos 3 candidatos, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y bueno, también los candidatos independientes. ¿Cómo viste toda esta situación de los independientes, Vero? Yo creo que en la parte se sigue viendo que todavía el país no está como preparado, ¿no? Porque si vemos, fue muy poca la votación que hubo, ¿no? Bueno, aunado en que Margarita a mitad del camino renuncia a la candidatura, pero que bueno, ahí en la cuestión de la votación, de quien sí se quedó el gobernador de Monterrey, de Nuevo León, Bronco, ¿no? Sí, que a pesar de que, bueno, tuvo en su momento, por la forma, por su carácter, el cómo se manejó en los debates, en algunas cuestiones yo creo pensaba que podía lograr impactar, o lo que en su momento él hizo en su estado, iba a poder replicarlo a nivel nacional, y pues no hubo esa respuesta de la ciudadanía, ¿no? Sí, parecía que había muchas posibilidades para los candidatos independientes. Margarita Zavala, bueno, pensábamos que podía mejorar la situación, ¿no? Por ser mujer, por el hecho de que se le veía en un principio, cuando fue militante de Acción Nacional, como presidenta del Sistema Nacional del DIF, se veía una mujer pues preparada, que podía hacer frente, pero pareciera que las fuerzas se le fueron debilitando, lamentablemente, y decidió finalmente dejar a un lado, hacerse a un lado y dejar que pasaran los varones, siendo que era la mujer, oportunidad, ¿no?, que tenía el sector femenil de poder llegar al liderazgo del país. Creo que todavía no estamos en ese sentido muy preparados, ¿verdad? Los varones, sobre todo, no aceptan con facilidad que una mujer llegue a ser presidenta. De hecho, el tema de paridad cuesta todavía, ¿no? Hay partidos que de manera natural han estado pues haciendo en la cuestión de las cuotas de género, pero el que ya haya paridad, y sobre todo en esta elección, fue algo importante, porque antes era cubrir la cuota de género, y casi siempre las mujeres eran candidatas pues de los distritos o los municipios menos rentables para el partido político, y con ello cumplir la paridad. En noviembre del año pasado se pone ya en la cuestión también de la paridad, se logra por parte también para las mujeres, el que esta paridad era también conforme a la rentabilidad. Entonces, eso permitió a que no nada más el nivel de competencia de las mujeres fuera
en un distrito o en un municipio donde no tuviera rentabilidad. Bueno, en este caso son distritos porque fue apenas en esta elección, y entonces vimos que había mujeres en distritos muy rentables, mujeres en distritos poco rentables y en medianos. Entonces yo creo que esa, para todas las mujeres, independientemente de la ideología política, es un gran avance, porque no nada más es para cubrir una cuota, sino verdaderamente estar en una competencia real, ¿no? Pues sí, aunque ya habíamos tenido la experiencia anterior con Josefina Vázquez Mota, también en las gubernaturas, que fueron varias mujeres las que estuvieron movilizándose, parece, pero todavía parece que se requiere mayor empuje hacia el sector femenil, que los varones asimilen un poquito más que la mujer también es capaz, pero también la mujer demostrar, ¿no?, que estos roles que le son asignados en política los debe de aprovechar más, debe de haber, hay mujeres muy preparadas, pero pareciera que los hombres todavía no se animan a abrir los caminos para que ellas lleguen a ocupar un cargo de pues mayor responsabilidad, como es una presidencia de la República. Ok, pues en el caso de Acción Nacional, de fiesta, porque la primera mujer en Puebla, primera mujer gobernadora, ¿no? También en medio de muchas cuestiones, de no como dar las cosas, de la impugnación, todo lo que vivió, pero bueno, al final el que se respetara la decisión de los poblanos, y pues yo le auguro mucho éxito a Marta Erika, y pues bueno, es también una manera importante de demostrar que se puede gobernar con mucha capacidad. Bien, ya Jorge Velázquez nos está diciendo insistentemente que debemos de ir a pausa. Vamos a pausa, regresamos enseguida porque tenemos todavía para comentar más acciones del año. Claro que sí. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues ya me... Cambio Digital, tu portal informativo, te ofrece Teleradio, donde disfrutas de amena programación a cargo de especialistas que incluyen temas juveniles, de salud, psicología, deportes, empresariales, análisis político, de cine, temas sociales, vivencias de Alcohólicos Anónimos. Así, desde hace 10 años contribuimos a generar opinión, exponiendo la problemática y las soluciones en diversos temas. Gracias por permitirnos estar en tu preferencia.
Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada, y pues agradeciendo a todos quienes ya están en sintonía con nosotros. También damos la bienvenida esta tarde a la maestra Carolina Eugenio Aragón. Muchas gracias, gracias a todos por su atención. Bien, y hoy queremos, ya que vamos a entrar así una sección pequeñita de sociales, porque hace 8 días la maestra Verónica Pulido no pudo estar con nosotros debido a que estaba festejando con el pastel así bien enorme, ¿no? El cumpleaños. En familia, la verdad es que sí. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades. Felicidades, Vero. Gracias. Y hoy es cumpleaños de Fabiola Balmori Durazo, por eso es que hoy no nos acompaña, se fue de seguro a festejar con el esposo y toda la familia. Sí, claro que sí, también le enviamos un abrazo y que disfrute mucho. Fabiola. Fabi. Muchas felicidades, Fabi, que te la pases súper bien. Así es, esperamos que así sea y les invitamos a seguir sintonizando. Estamos comentando acerca de todo este proceso que se desarrolló a lo largo del año y bueno, hubieran muchas acciones. Estamos hablando de la participación de la mujer en política. Hubo varias candidatas en el estado para lograr ser diputadas locales y para ser alcaldesas. Maestra, ¿cómo viste toda esta situación de la mujer? Sí, pues fue algo muy interesante porque eran mujeres diversas, ¿no? Algunas comunicadoras, algunas investigadoras, algunas pues mujeres cotidianas, pero el que propusieran cosas que tenían que ver con el contexto de la mujer es visibilizar en el aspecto político la necesidad del vacío que existe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando esas cosas llegan al punto de tragedia como hay en los feminicidios o en la violencia, pues es importante la prevención, la visibilización de la condición del género en el transporte público, en las universidades, en la ciudadanía, en la valoración que la ciudadanía en general hace de la personalidad de una mujer, que implique el respeto, la inclusión, la búsqueda de sus valores, para que sumemos la parte femenina, la parte masculina y la parte también de otras preferencias, ¿verdad? Pero para que la sociedad refleje una armonía real, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, no es fácil para una mujer estar en la política, ¿no? Desarrollarse en la política, porque hoy justo escuchaba de el secuestro de una alcaldesa de Coahuila. Su papá fue 2 veces alcalde, no sé exactamente, no recuerdo de qué partido político se menciona, pero el señor fue alcalde en 2 ocasiones y ella jugó para ser alcaldesa, la propusieron, ganó y ayer fue secuestrada. El esposo estaba muy temeroso de que pudiera sucederle algo. Mencionaban que ella había ido a retirar $1 millón para hacer unos pagos de obras de ahí del municipio y finalmente pues la secuestraron y no se sabía nada de ella. Ya no he vuelto a leer si pasó esto, ya se solucionó o no. Aquí en el estado de Veracruz recuerdo también que fue secuestrada una diputada del norte del estado. Sí. Entonces la situación de inseguridad que priva en todo el país pues hace muy complicada la situación para una mujer, ¿no, Vero? ¿Cómo observas tú eso? Claro que sí, yo creo que en todo, no nada más sí, en la política es exponerse, pero sí es no nada más el estar expuestos, sino una serie de situaciones que se pueden vivir, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, en la cuestión de agresiones, o no nada más es en el caso de las mujeres candidatas, sino es también familia, a veces llegan a querer meterse con los hijos, con la familia, y yo creo que es ahí donde a veces se detiene el que no haya también más participación de mujeres, ¿no? Pues ahí está el caso de la diputada federal Carmen Medel, que pues asesinan a su hija, ¿no? Valeria. Entonces, aquí sí, yo creo que para una mujer participar en política resulta muy complicado. Sí, creo que el hecho de que haya sucedido eso con la hija de una diputada
le dio relevancia a un caso que pasa en muchas familias, ¿no? En el estado, y que es lamentable, por ejemplo, que ve uno el anuncio de los crímenes e inmediatamente casi dicen que se suicidó o que tenía que ver con los delincuentes o todo. Sí. Y también en casos de participación, por ejemplo, como el caso de la chica esta de los porquis, sí. Le ponían, no, pues es que iba con chorcito, no, pues es que se pasó al asiento de atrás, no, que es que fue voluntario. Y entonces como que no hay una cultura de lo que es violencia y lo que no es violencia, ¿no? Porque las mujeres requerimos equidad, en otros países hay, y el que nuestro cuerpo físicamente sea diferente al de los hombres no quiere decir que no tengamos los valores como persona. Entonces a veces como que dicen, no, pues tú mejora la cocina, ¿no? O adjetivos calificativos que denostan la condición de uno como mujer, ¿no? Y eso no se ve con los hombres porque salen, por ejemplo, diputados que se van de farra o que se insultan entre ellos, sí. Y pues los exhiben, pero no los descalifican porque el machismo prevalece, ¿no? Entonces creo que las compañeras mujeres que han participado pues tienen un reto, ¿no? Y que en ese reto pues también las mujeres y las familias de nosotros que estamos en la casa tenemos que hacer que haya diferencias con argumentos, pero sí. No con adjetivos calificativos que denosten o que insulten, porque se tiene que generar una cultura, ¿no? Diferente. Y bueno, no son pioneras ahorita porque ya hubo otras sí. Antes, pero da gusto ver que haya capacidad de argumentación en algunas y que las que hayan alcanzado el puesto, pues algunas en condición plurinominal, ¿verdad? Pues también que asuman el reto, porque el papel que tengan como mujeres en la legislación o en sus puestos va a reflejarse en el respeto que se merezca ante la sociedad en general el género femenino, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso es importante puntualizar. Es como son más observadas, ¿no? En sí. Su actuar y como dices, juzgada con mayor rigidez sí. que un hombre. Hace unos días leía que una diputada en Tierra Blanca, del distrito, compartió en sus redes un festejo, están las cuestiones de la feria ganadera y ya leí una nota, ¿no? De que no tuvo el tino, que había que por compartir, sí. Yo creo que por eso relacionado a lo que decías, como que sí. Tratan o juzgan más, sí. ¿No? En esa somos parte. Somos juzgadas más severas, sí, ¿no? Más severas. Todavía sí. Como que ¿será cuestión del machismo, maestra? Pues creo yo que es parte de que nosotros podemos ver la participación de género como algo que abre camino, ¿no? Y reconocer el valor de la participación de sí. Una perspectiva con mirada de mujer, ¿no? Pero para algunos políticos aún es una cuota, un porcentaje. Pues ya vimos cómo se dieron antes lo de los Juanitos, ¿no? Sí. Que también, por ejemplo, la esposa de Han Ron, había dejado su lugar para un hombre y entonces cambió la legislación que si era una candidata a mujer, tenía que ser el suplente mujer para que no hubiera los Juanitos, Yo ¿no? creo que gracias a eso ¿sí? Es que se da más el ver el tema de en la cuota ¿sí? De género y que fuera del mismo sexo, ¿no? Porque todavía antes sí. Veías que las mujeres eran suplentes de sí. Los hombres y ya con eso era que tenían que ser del mismo género para que al final a la hora de llegar se siguiera cubriendo la cuota de género y lo que comentaba antes del corte, la importancia de la paridad, ¿no? Así. Y paridad en la rentabilidad también electoral, eso yo creo que fue un gran avance también para las mujeres. Sí, pero te repito, yo creo que eso desde el punto de vista de nosotros lo vemos de ese modo, ¿no? Pero desde el punto de vista de los hombres lo siguen viendo como un porcentaje, ¿no? Porque desestiman la argumentación que puede tener uno con la equidad que pedimos entre el género masculino y el género femenino, porque tienen propuestas, visión comunitaria, raíz cultural, los hombres como las mujeres, pero no se dejan
las particularidades del género, ¿no? Y vemos nosotros que hay casos, por ejemplo, mujeres que de escasos recursos que tienen una triple jornada, porque trabajan en el trabajo, trabajamos en la casa, que no lo registra el Producto Interno Bruto del país, ni es un trabajo asalariado, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces vemos nosotros que hay cierto desgaste que se refleja en la condición de las mujeres. Y pues entonces por eso las cuotas de participación, pero tiene que haber también un desarrollo cultural. O sea, yo creo que todos en algún momento nos hemos puesto una ropa aquí en Veracruz por el calor, ¿no? O te has arreglado para ir a una fiesta, pero no es porque busques que te violenten. Y esa cultura no se da. Y bueno, un político puede ir con una corbata X y pues le harán un comentario, pero si una mujer va con una ropa pues de acuerdo al calor, que llame la atención, bueno, se habla un montón de cosas, ¿no? O cruces de miradas y dicen, no, pues ya se lo ganó por este otro modo y etcétera, sin prestar atención a la argumentación y a las propuestas. Y bueno, creo que aquí en Veracruz no nos hemos ganado el respeto nada más las mujeres que participamos, también las abuelas, sí, también las hijas, porque hay, por ejemplo, yo he tenido alumnas que trabajan y estudian, y desde la primaria, porque hay niñas que van y venden comida que sus madres fabrican para salir adelante, y se merecen un buen destino. Entonces, creo que es un avance en este año, pero hay deudas todavía con esa cuota de reconocimiento para las mujeres, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues ahorita, por ejemplo, no tenemos ni titular de nueva propuesta del Instituto Veracruzano de la Mujer, no hay difusión de la alerta de género, y entonces es algo que seguimos pidiendo, ¿no? Sí, hay cuestiones todavía que en este aspecto deben de mejorarse para evitar tanto riesgo para la mujer. Yo creo un avance, ayer que tuve la oportunidad de escuchar el informe del alcalde de Veracruz, que decía el maestro Fernando Yunes, que por ejemplo en el caso de la policía ya tienen una patrulla morada. Yo creo que eso es un avance y de sensibilidad, y que qué bueno, porque para cualquier, ojalá no se ocupara, ¿verdad? Claro. Sí. Que se tuviera ahí, pero el que haya ya marcado, ahora sí que el municipio más grande del estado, eso, que ojalá fuera replicado y copiado en otros municipios, ¿no? Para que haya esa parte de ayuda, ¿no? De población, ¿no? Sobre todo. Sí. Bien, nos dice Jorge Velázquez que debemos de ir a pausa. Hacemos pausa, regresamos enseguida aquí a Pluralidades. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo, para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Teleradio Cambio Digital.
y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos en la ciudad y puerto de Veracruz abren un espacio para todas las personas que sienten que tienen un problema con su forma de beber. Escucha las experiencias de quienes han dejado de sufrir. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada, el programa Pluralidades, Vero Pulido, Carolina Eugenio Aragón y Violeta Pacheco García. Bien, pues nos dices, maestra, a ver, platica. Sí, pues estábamos compartiendo opiniones en el aspecto femenino y veíamos que también en el punto del talento, vemos que a nivel internacional a Yalitza Aparicio, que protagonizó la película Roma, pues sí, le están dando reconocimientos a nivel internacional. Qué fabuloso. Una oaxaqueña, ¿no? Así sí es, y entonces, como el talento no tiene un modelo corporal, ¿no? Se rompió ahí el prototipo de la belleza y eso es bien significativo, ¿no? Claro. Y igual, bueno, es que vemos que hay talento donde menos podemos pensar. Anoche me llamaba también la atención de este niño que gana una carrera en el municipio de Oaxaca y el niño va corriendo descalzo. Sí. Y él dice, cuando inicié la competencia, mis tenis estaban rotos, no podía correr con ellos y preferí correr descalzo y ganó el primer lugar. O sea, como estas enseñanzas que nos van dando personas tan vulnerables económicamente que no han tenido una formación más allá, pues es de encomiable, ¿no? Es de elogio ver este tipo de acciones. Sí, porque sobre todo que te das cuenta que todas las personas valemos, ¿no? Independientemente de que el prototipo físico no responda a una moda, a un esquema. Y el otro, por ejemplo, también Natalia Lafourcade, guatepecana también, sí, que con una música que es parte del folclore de aquí de Veracruz y que ha llegado en baladas y todo a nivel internacional. Y aparte se ha comprometido, por ejemplo, después del temblor del año pasado de septiembre, con el Centro del Son Jarocho de Jaltipamber, y entonces hicieron una tocada con sus amigos en Los Ángeles, me parece, y van a construir el Centro del Son Jarocho allá. Saludos a Ricardo Perry, allá en Jaltipan, que tienen fabuloso. Un trabajo, sí, fabuloso, donde rescatan el trabajo de las abuelas con las recetas tradicionales de Jaltipan. Ese pueblo es de origen náhuatl. Se cree que la Malinche o era de Jaltipan o era de Chinameca. Entonces ellos están rescatando todo eso y el son jarocho. Y Natalia Lafourcade, coatepecana, veracruzana, talentosa, joven, está compartiendo ese éxito y ahí es otra vía, porque no es a través de la política, claro, sino a través de el talento y la generosidad. No, mira, la verdad es que creo que hay mujeres veracruzanas muy talentosas. Hablando de actrices, pues Ana de la Guerrera, ¿no? También ha apoyado mucho. La misma Salma Hayek, mujeres guapas, talentosas que han ido destacando y han ido escalando poco a poco y desde luego, nada más que, bueno, pues lo inmediato que nos remontamos fue la política, pero en realidad, pues sí, así como hay mujeres actrices y, bueno, pues ahí está Mercedes, no me recuerdo el apellido,
esta Mercedes Carreño, que también es veracruzana, y que en una temporada destacó en el cine y ya tiene mucho tiempo, ¿no? Años. David Aro, bueno, pero él es varón, pero de todas maneras, pues son valores veracruzanos que están muy presentes y que pues nos da gusto finalmente que estén ahí, porque es la representatividad de todos nosotros. Y hablando de, perdón, iba a decir que para los jóvenes y las mujeres también son ejemplos, ¿no? Claro. El que ver que no es todo en prototipo de belleza, sino cuando quieres hacer las cosas y cumplir un sueño, es simplemente hacerlo sin tener el estigma de que tienes que tener cierta complexión, cierta belleza, es simplemente hacer las cosas. Y yo creo que el tema, ahorita regresando a lo de la actriz, de Yalitza, ha causado muchas cosas muy positivas, ¿no? Y que bueno, eso es lo que se debe de fomentar, porque nada más vemos luego la cuestión de para los medios masivos de comunicación y demás, siempre el prototipo de belleza. Entonces es también el rescatar, por otro lado, que también el intelecto, los valores, la educación tienen mucho más fuerza que una cuestión externa, ¿no? Sí, porque por ejemplo cuando la ves que la sacaron vestida por los modistas internacionales, ¿no? Y que algunas personas pusieron ahí unos comentarios en contra de Yalitza, pero cuando el modisto tiene la sensibilidad para compartir sus creaciones con una persona que rompe el estereotipo físico, ahí abre, ¿no? Abre el camino, y ahí debemos nosotros de valorar eso, de que sea el estereotipo de ella o de otra persona, somos seres humanos y siendo mujeres también merecemos respeto, ¿no? Claro. Sí, y definitivamente, y bueno, pues pasando a otro aspecto del desarrollo de este año 2018 y en este balance que estamos haciendo, pues no podemos dejar a un lado el aspecto de la inseguridad, ¿no? Sí. Todo esto que ha pues generado mucho dolor en las madres veracruzanas. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Celia del colectivo Solecito, y bueno, saber que estas mujeres no dejan esta lucha y están ahí presentes y siguen en la intención de encontrar, como sea, pues ellas esperan encontrar vivos a los hijos que han desaparecido, a los familiares que de momento salieron de casa, como ustedes y como nosotras salimos todos los días de casa a trabajar, y de pronto pues ya no regresan. Y hay dolor y sigue esta situación, y es muy muy complicado ver toda esta parte, ¿no? de la inseguridad. Así es, porque pues no es un caso ni 100 casos, ¿no? Son miles de casos. Y bueno, cuando el esquema de la justicia, por ejemplo, permite que alguien salga libre de la prisión preventiva para asumir su juicio, pues fuera de la cárcel ante un delito tan grave, pues hay cosas que se deben revisar, ¿no? Porque ellas han sido valientes y han arriesgado su vida cuando están defendiendo, porque pues la misma Celia comentaba de que han sido amedrentadas, ¿no? O desestimadas también sus propuestas. Entonces, qué bueno que a través aquí de Cambio Digital y de otros medios de comunicación se haya hecho visible ese valor y esa congruencia de las madres, ¿no? Sí, porque visitan penales, o sea, en entrevistas se enfrentan a muchas cosas, ¿no? Entonces, es, como dices, muy loable su labor y el que no desistan. Y otro caso también, hablando de mujeres, las patronas, ¿no? De Amatlán, qué labor tan destacada tienen estas mujeres. De años. Por eso les ha valido tanto el reconocimiento que han realizado de todo esto que ellas llevan diariamente, buscando todo el patrocinio de personas que llegan a pues canalizar recursos, pero la labor de ellas de estar ahí prácticamente
adoptando familiares que van en tránsito y sin saber quiénes son, porque ellas no buscan recompensa alguna, sino que están en la lucha por apoyar a seres humanos, ¿no? Claro. Esto es muy encomiable y por eso es que llamó mucho la atención también el hecho de que hayan pues asesinado a una mujer migrante y a los otros que aparecieron heridos también. Esta semana apenas. Es una muestra de la inseguridad y que nosotros como mexicanos pedimos que haya mucho respeto a los derechos de nuestros compatriotas mexicanos que llegan a otros países, pero cuando tenemos aquí a los provenientes de otros países pues muy cercanos, no hacemos que se respeten esos derechos. Claro, porque de algún modo pues el trabajo es el que produce los alimentos, ¿no? Y como que no hay una percepción o una distribución equitativa, una responsabilidad social, y entonces resulta que terminamos con campañas de odio que pues se lamentan en algunos medios, ¿verdad? O por algunas personas que expresan juicios particulares, porque juzgan a las personas sin tener un proceso donde haya pruebas de por medio, las descalifican y las juzgan y las presentan bajo esa sentencia, ¿no? Entonces, quien escucha, pues de repente duda y tiene conductas agresivas. Es también lo que decíamos, por ejemplo, en el caso de la gente que usa short o que usa minifaldas y sale en la noche a un antro, ya creen que por eso ya las pueden juzgar como otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí hay que construir esa responsabilidad social de que así como uno espera respeto y seguridad, pues hay que dar lo mismo en la sociedad, ¿verdad? Claro. Sí. Bien, y pues otro de los asuntos que se ve, bueno, pues este cambio de gobierno en el que ya tenemos prácticamente 12 días ya de gobierno y en donde se están viniendo pues varios aspectos, como es aquí en el estado esta situación de que están solicitando la renuncia del fiscal general del estado y bueno, pues pareciera que todo esto se vino como en cascada o no sabemos exactamente qué es lo que viene en fondo, ¿no? De pronto vemos que comienzan a salir pues exfuncionarios de la administración de Duarte y comienza a confundir esto a la ciudadanía y a todos los sectores porque de pronto, ¿por qué salen, no? Y ¿por qué les está dejando libres y por qué no van a cumplir ellos una condena cuando hay tantas personas que por delitos menores pues están ahí por más de 20 años y estos que han sido, perdón por la expresión, pero unos pillos, porque no les podemos llamar de otra manera, de pronto salen y ahora ya quieren hasta recuperar los bienes. Sí, en agenda, en la parte de lo que se ha visto es, por ejemplo, lo que mencionabas de la Fiscalía. Yo creo que es una institución que no es es autónoma, ¿no? Yo creo que entonces esa parte ha sido como un desgaste y hemos visto pues muchos días, muchas horas ocupado al Ejecutivo Estatal en ese tema, cuando precisamente hay tantos temas, como decían, ¿no? El tema de pues de la violencia, de la inseguridad, y que yo creo que la sociedad lo que cada día se quieren ver resultados, ¿no? En diferentes cosas, y yo creo que más que nada ha sido un tema de desgaste, porque al final quisieron también hacer una ley, sabemos que no puede ser retroactiva, y que pues se respete la autonomía, que se pida y se exijan resultados, pero que se siga mejor en la dinámica de trabajo, ¿no? De ver tantas cosas que hace falta en el Estado, ¿no? Eso es bueno, una opinión, y que hemos estado viendo esta parte de arranque, ¿no? Ya queremos ver como que acciones más específicas en todos los temas, en el tema de salud, de educación, ¿no? De seguridad. Yo pienso que también las gentes que salimos a la calle todos los días y al trabajo, como que no te satisface el hecho de que uno diga,
tiene la culpa tal, y el otro diga, tiene la culpa tal, ¿no? El hecho es que estas personas salieron no sentenciadas e inocentes, ni salieron libres, sino que salieron para enfrentar su juicio en su domicilio, porque no es delito grave, bueno, no era en ese momento delito grave la desaparición forzada. Y entonces ahí es un error de legisladores, pero tampoco podemos por un error pasado estar temiendo que salga otro y luego otro, ¿no? Porque eso es un agravio, pues sí es agravio para nosotros, imagínate para las familias de los desaparecidos, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí no hay ni tú ni yo, los dos juntos tienen que trabajar por eso. No, o sea, se escucharon expresiones, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos de Tierra Blanca, uno de los papás que sabían, estaban los videos, que fue la policía quien se lleva a los chicos, y uno de ellos, es decir, fue, yo creo que sentir, como decías, ¿no? El de este lado ve el agravio, el que saliera, aunque sea a seguir todo el proceso, pero al final se ve como pues ya está en su casa, y como dices, hay otros que a lo mejor es por menos y no se voltean a ver sus casos o a que pudieran tener esa misma oportunidad, ¿no? Y sus delitos son menores, ¿no? Con este tipo de pero por ejemplo, cuando los dos tienen responsabilidad, los dos tienen que conjuntar su responsabilidad. No pueden decir, yo no tengo por qué tomar decisión con el gobernador, o el gobernador, yo no tengo por qué avalar eso. Si hubo un error, tienen que subsanarlo, ¿no? Porque los que esperamos la respuesta somos nosotros, no estamos nada más viendo derecha, izquierda, qué. Entonces, la sociedad también tenemos que exigir que si no pueden, pues entonces que se vayan, ¿verdad? Pero tienen que poder, porque van vidas de por medio. Claro. Y es una situación generalizada, ¿no? Sí. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Teleradio Cambio Digital, RW Cardel. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretaria. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues llame. Cambio Digital, tu portal informativo, te ofrece Teleradio, donde disfrutas de amena programación a cargo de especialistas que incluyen temas juveniles, de salud, psicología, deportes, empresariales, análisis político, de cine, temas sociales, vivencias de Alcohólicos Anónimos. Así, desde hace 10 años contribuimos a generar opinión, exponiendo la problemática y las soluciones en diversos temas. Gracias por permitirnos estar en tu preferencia.
Gracias, continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada, y bueno, pues la inseguridad ha permeado en todos los sectores y hasta las acciones más, digamos que las más cotidianas que realizamos. Muchas veces las amas de casa tienen hasta temor de ir al supermercado porque ha habido casos en donde les arrebatan las bolsas del súper cuando han comprado la despensa con tanto sacrificio, y bueno, después de que se han encarecido tanto los productos de la canasta básica, van ellas con las cuestiones más elementales, lo más necesario para casa, y de pronto les arrebatan todo. Pero eso no es lo único. También nos dice Vero, cuando vamos al cajero y pues hasta para retirar 100 o 200 pesos, aunque nos parezca irrisorio, pues decimos, ¿cómo no vaya a ser que me los quiten, que me sigan, que me estén viendo, que me estén vigilando? Y hay este ambiente de inseguridad que sigue, ¿no? En todo, pues en todo el país realmente. Sí. Pues ves el chico que asesinaron por su celular ahí en Cortés, esquina Bravo, y al mediodía, ¿no? O sea, ¿no? Y un chico joven, pero que tenía familia, tenía 2 hijos, esposa. Él trabajaba. Y ahí, ¿no? En esa zona, ahí también. Sí, lícitamente él trabajaba, y luego a la señora que cuida, la administradora de los baños públicos, igual agredieron para robarle la bolsa. Entonces, imagínate, vives en una zozobra y dices, pues, ¿para dónde me hago, no? ¿Hacia dónde caminamos? Pero eso también pasa porque, bueno, hay impunidad. Yo digo, alguien asesina, alguien roba porque lo hace y no pasa nada. Y ahí hay que ver también, porque mira, yo como maestra, si tú cometías un error como un niño, te juzgaban, hasta te suspenden el sueldo, tienes que ir a declarar al jurídico y demás cosas, ¿no? Y bueno, yo tengo entendido que un médico igual, ¿no? Sí. Cada quien, si un periodista dice algo, lo pueden demandar también si no tiene el soporte. ¿Y cómo puede ser que los delincuentes puedan asesinar, puedan robar, puedan hacer cosas y no pasa nada? Entonces, si hay un presupuesto para la atención de la justicia, para la prevención, si los magistrados, como ahorita estos que están defendiendo su salario, ganan para salarios altos, para salvaguardar su integridad y para ser equitativos, ¿por qué no hay resultados? Porque no es nada más el caso del puerto, sino es un caso a nivel nacional. Ahora, dijeran, no hay cultura, aquí hay zonas universitarias, hay universidades privadas también, hay tradición y la gente de aquí trabaja. Sí. Entonces, ¿por qué puede ser que pasa esto? Porque hay impunidad. Entonces, creo que tiene que cambiar el gobierno y también nosotros como ciudadanos, pues ser vigilantes para prevenir que el día de mañana no nos suceda algo, exigir que cumplan, claro. Así como les exigen a los maestros, como le exigimos a los doctores, como se juzga a veces a los medios de comunicación, pues hay que pedirle a los magistrados y a los jueces que cumplan, ¿no? Hablando de magistrados y jueces, bueno, ahora ha sido muy complicada esta situación de la disminución de los salarios, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Vero? ¿Cómo observas? Yo en la parte es 2 opiniones, porque por ejemplo, al ver cómo están pues los salarios, el salario mínimo, los sueldos de la gente, dices, bueno, ¿cómo pueden ganar? Pero al final también no se puede pasar por encima precisamente de la autonomía, y en este caso es un poder, ¿no? El poder judicial, y si permitimos, digo, no estoy en ese rubro, pero digo en general, si permitimos que por la decisión unilateral, en este caso del presidente, se cambien las cosas, pues al rato no nos asustemos de que ya cuando se atente en algo que sí afecte algún interés más particular, pues no se puede hacer nada. Y entonces yo creo en esa parte, no es en la cuestión de decir el monto económico que pueda ganar más o menos, sino el respeto a la autonomía y al poder que se tiene en este país. Hay 3 y entran dentro de lo que es de impartición de justicia, ¿no? Yo creo que aquí las redes sociales han jugado un rol muy importante.
y los portales de transparencia del gobierno también, porque antes pues no sabías cuánto ganaban, ni que tenían a la hija, al yerno, al chofer, a la sirvienta, a la doméstica más bien, ¿no? En la nómina. Pero cuando tú te vas dando cuenta que hay esas incongruencias de un lado y del otro lado pues hay pobreza, pues entonces sí te cuestionas, porque por ejemplo, yo hoy me he sorprendido, hoy en estos días, de que ellos dijeron, es que no nos pueden aplicar una ley retroactiva. Yo me amparé contra la reforma educativa. De acuerdo al artículo 14 constitucional, no me podían quitar el derecho a mi plaza de base, porque yo ya tenía 34 años de servicio en ese momento. Y sin embargo, la reforma resolvió que perdíamos el derecho, tuvieras los años que tuvieras. Y la respuesta de la Suprema Corte de Justicia fue, se privilegia el derecho de los niños, entonces no aplica, que no hay retroactividad. Y entonces el 14 constitucional valió, y ahora lo están pidiendo a favor de ellos. ¿Y cómo puede ser que haya esa, pues como esquizofrenia, ¿no? Que de momento una personalidad y otra personalidad. Pues ahí está el ejemplo. Sí. A lo mejor ahora lo ven de su parte. Así es. Pero a lo que voy es eso, el no avalar. Si ya está algo, que al rato lo cambies, porque entonces se van a afectar otros intereses, ¿no? En este caso, el derecho a la jubilación, hay diferentes instituciones que uno tiene ese tipo de contratación, como en tu caso, pudiste ya disfrutar ahora de la jubilación, que si viene alguien y diga, no, ahora no va a haber jubilaciones, entonces es afectar, o en el caso, por ejemplo, con la ley del ISSSTE, ¿no? Fue a tal fecha. 2007. Así es, hasta ahí, los que entraran a partir de esa fecha, pues bueno, tú ya sabes, ingresas bajo otro régimen y sabes si lo aceptas o no, pero ya estás sabido, no precisamente, y en cambio los que ya estaban antes de esta fecha, del 2007, no vieron afectados. Esa es la cuestión que, con tu ejemplo, todavía me das más la razón en la parte de que se tiene que analizar muy bien, porque si tú permites, y no hablo en la cuestión del salario, sino en la cuestión de autonomía, en la cuestión de cómo se manejan o se están dando las instituciones, el hacer un cambio, y en la parte de que si el chofer y todo eso en nómina, pues tampoco no es justo, ¿no? Sí, pero fíjate que sí nos afectó, porque cuando yo ingresé en 1980, tú tenías derecho a jubilación con 27 años, 6 meses, un día, era el requisito. Y después cambió, 27 años, 6 meses, un día, eran 48 años de edad. Entonces ya tenías que tener 49, y después subía a 50, y después a 51. El caso es que, por ejemplo, la secretaria de la última escuela en la que yo trabajé, la Pesquera 114, no se puede jubilar y ya tiene 30 años de servicio y tiene que esperar a cumplir 60 años porque su edad no le va a permitir alcanzar eso. Entonces ella, si tenía que tener 28 años de cotización, pues va a alcanzar a tener 15 años más de cotización. Entonces no va a disfrutar esos 15 años de que le paguen su jubilación y va a seguir cotizando. Y bueno, cuando pasen esos 15 años, a lo mejor la alcanzan los del 2007 y se queda sin fondo solidario, y quién sabe si vaya a disfrutar de la pensión a la que tenía derecho en la contratación. Porque incluso te voy a ser sincera, yo también me jubilé porque dije, me voy con lo que me den ahorita, porque no va a haber fondo solidario y al rato aquí me voy a morir. Sí. Porque entonces me van a ajustar la pensión, en lugar de que mantenga mi derecho, me la van a ajustar a la baja, y entonces ya no me va a convenir salirme y aquí me voy a morir. Entonces sí hay, bueno, los que estamos trabajando, sí vemos, porque analizas todo, incluso te piden todo a la hora que te jubilas, que si escogiste el 10 transitorio, que si te fuiste a la FOR, etcétera. Y bueno, sí, por eso uno defiende, ¿no? Claro. Sí, porque yo trabajé y coticé, y no es justo que 38 años cotizando y que tengas 5 de jubilada y te digan, ahora te vas a la FORE. Pues no. No, pues no. Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo ves tú como maestra esta situación de la reforma educativa, que se desaparezca definitivamente? Bueno, yo creo que esto de que desaparezca la reforma es un punto logrado desde las bases, ¿no?
Yo como maestra, mira, veo con tristeza de que durante muchos años para nosotros ha habido un sistema de control sindical, ¿no? Así como se hizo de Fidel Velázquez y Carlos Romero de Champs y eso. Incluso vemos que el día de la maestra, que la mayoría somos maestras, es el día del maestro. O sea, somos invisibles las maestras, como el personaje de Yalitza en Roma, ¿no? Y bueno, sale una maestra como el Baster Gordillo, pero con un modelo patriarcal, o sea, hacer lo mismo que hacían los líderes hombres, a decidir lo que se hace en el aula sin saber todo lo que ves en el aula, porque van niños que tienen problemáticas, que tienen un contexto social, que finalmente tú ves los talentos y alguno a lo mejor tenga talento para ser cirujano, y alguno sea matemático, y alguno sea artista, pintor, o alguno sea poeta, y alguno tenga limitaciones, pero tenga algunos valores, y tienes que tratar con eso, ¿no? Porque no hay un estándar entre los niños, pero sí valen mucho, te alimentan todos los días, ¿no? Entonces, esa parte creo yo que se ha fortalecido en esta resistencia contra la reforma, porque las mamás la valoran, las familias, porque dicen, ay, la escuela ya no es como antes. Y bueno, antes se respetaba al maestro y ahora de los maestros se hablan. Hay papás que llegan, bueno, me cuentan compañeros, a mí no me ha tocado ese caso, pero que dicen, no, pues usted no me diga nada, porque si no lo reporto y que no sé qué, ¿no? Y a veces uno puede decir sugerencias porque ves al niño en el aula y el niño dice cosas que pasan en su casa y que no saben ni sus papás, porque los papás nada más van y lo dejan y después van y lo recogen. Y hay problemáticas. Entonces creo que abre la posibilidad de hacer una revisión, el hecho de que contemplen lo de la pluriculturalidad es algo muy importante, que no es lo mismo una escuela donde un maestro da primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, aunque tenga 14 niños, y que use los mismos libros de texto que usan en una escuela donde en Veracruz o en Boca del Río van hijos de médicos, de profesionistas, que tienen papá y mamá con computadora, y sea el mismo programa y el mismo texto, y haya un maestro de sexto y uno de quinto y uno de cuarto, no. Entonces tenemos que educar, pero de acuerdo al contexto, que es necesario que se fortalezcan las normales también, porque la pedagogía cuenta mucho, y que haya esa integración. Sí, a mí me da mucho gusto ver eso hoy. No he leído totalmente el decreto, creo que todavía va a haber propuestas. Creo que aunque salga, va a ser algo a estar trabajando, porque tampoco puede ser que por exámenes determinen las cosas, sino tiene que haber como un ajuste, ¿no? Para ver qué es lo que vale, qué es lo que se va a proponer, qué tanto tiene que ver la poesía, el deporte, el arte, la tradición, y también los saberes de quienes hemos trabajado en esto tantos años, ¿no? Es como en la universidad. Sí. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se va registrando todo esto, y dentro de otras acciones, ya para cerrar este programa, bueno, pues el saber que ya para el 2019 vamos a tener un nuevo obispo en la Iglesia Católica de Veracruz, ¿no? Sí. Ya viene el sacerdote Carlos Aceves, que es de la Orden de los Escolapios, y bueno, pues hoy fue la celebración de la Virgen de Guadalupe, y prácticamente fue el último de los oficios religiosos del obispo Luis Felipe Martín Gallardo. Bueno, pues un hombre que pues decía muchas verdades, ¿no? Sin mayor atadura, nada, él hablaba sin mayor pues digamos que liga o alguna cuestión que le estuviera. Y yo recuerdo también con mucho aprecio al obispo Luis Gabriel Juárez, que fue un hombre muy sencillo, lamentablemente falleció, pero pues hemos tenido obispos muy cercanos a la feligresía católica, ¿no? Y bueno, pues eso es saludable. Así es que todavía nos quedan varios días de este mes de diciembre. Vamos a tener invitado para el próximo programa, pero pues por el día de hoy les agradecemos que hayan estado en comunicación con nosotros, y
compartiendo todos estos puntos de vista. Gracias, claro. Caro. Muchas gracias, Violeta, gracias, Vero, y gracias a ustedes por la atención a este programa. Que pasen estas fiestas también con responsabilidad, que no contaminemos más nuestro precioso Veracruz, pero que hay que cuidar también las playas entre todos, ¿verdad? Sí. Sí. Vero. Pues muchas gracias, un gusto compartir con Caro, con Viola, y pues bueno, el reflexionar también en este año es también que se haga algo personal. Entre las cosas positivas y negativas, pues hay que siempre apostar, ¿no? A ser mejor, y pues bueno, seguimos en los últimos días del año. Muchas gracias. Correcto, gracias a Jorge Velázquez y saludos reiterados para Fabiola Balmori. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Pluralidades. Buenas tardes. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.